Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar este hermoso móvil realizado con el conocido ojo turco. Es muy bonito, es muy fácil de tejer, les voy a mostrar. Tiene unas perlas de madera, ¿sí? Unas cuentitas de madera y está realizado con tres ojitos turcos de diferentes tamaños, ¿sí? Y también tiene su borla realizada con todos los colores que nosotros hemos utilizado para hacer los ojos turcos. Bueno, vamos a necesitar, si quieren algunos ganchitos de esto marca puntos, tijeras, aguja lanera, el ganchillo que sea el indicado para el hilado que estén utilizando. Este ojo turco está realizado con hilado de algodón, ¿sí? Utilicé un ganchillo, el mismo que voy a utilizar ahora, 3.5 milímetros. Vamos a necesitar vellón siliconado y los colores que vamos a utilizar son los mismos que he utilizado aquí. Voy a estar utilizando yo en este momento cashmilón de verano y voy a utilizar, bueno, el color negro, el color blanco, el color turquesa y el azul Francia. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Pueden tejerlo con cualquier hilado que ustedes tengan en su casa. Vamos a comenzar. Para hacer el centro lo vamos a hacer con color negro. En este caso yo les voy a mostrar lo mismo que haríamos con color negro, pero yo lo voy a realizar con el color turquesa para que sea más fácil de ver. Pero ustedes lo van a realizar con el color negro, ¿sí? Yo aquí ya tengo preparado para el siguiente paso uno que he realizado con color negro, pero como ven es muy difícil de ver para tejer, así que les voy a mostrar lo mismo con color negro. Vamos a hacer un arito mágico y dentro de ese arito mágico vamos a levantar 3 cadenas de altura, luego tomamos lazada, realizamos varetas y vamos a hacer en total un total de 12 varetas dentro de este anillo mágico, lógico que con el color negro, ¿sí? Así que varetas o puntos altos. Bueno, yo les voy a contar algo. Así vamos a realizar de estas 12 varetas en un anillo mágico, vamos a hacer 4 ojitos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar 2 para el ojito este de arriba, 2 para este y para este vamos a realizar lo mismo pero con medias varetas, ¿sí? Bueno, vamos a realizar eso, cierran el arito cuando ustedes finalizan, por ejemplo pongamos que ya llegaron las 12 varetas y cierran con un punto deslizado. Bueno, cuando finalizan la vuelta lo pueden realizar con, de este van a ser 4, o sea, 4 negros de 12 varetas con anillo mágico. Luego voy a desarmar y les voy a mostrar, por si alguno no sabe cómo es la media vareta. Vuelven a hacer un anillo mágico, siempre con color negro, lo aclaro, 1, les estoy haciendo el ejemplo, y 2 cadenas. Tomo lazada y en vez de cerrar los aritos por separado los cierro juntos. Bueno, así vamos a hacer 12. En vez de realizar 12 varetas, vamos a hacer 12 medias varetas dentro del anillo mágico, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer por 2 veces para hacer 12 medias varetas, porque este ojito lo vamos a hacer con medias varetas, así que vamos a hacer 2 de color negro con 12 medias varetas. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso del ojito, que este paso recuerden que es para este ojito y para este ojito. En esta parte, o sea, hasta el color turquesa es igual en los 2 ojitos estos. Y para este también, lo que pasa que lo que cambia es el punto, ¿sí? Nosotros en este y en este vamos a realizar en el centro 12 puntos. En el primero, o sea, en este y en el del medio vamos a realizar varetas. Y en este vamos a realizar 12 medias varetas, ¿sí? Pero utilizamos la misma cantidad de puntos. Entonces,
Ahora lo que voy a hacer yo en este paso también se va a hacer para este ojito turco. Vamos a hacer un punto en el hilo con el color turquesa, que sería el segundo paso. Luego de haber hecho toda la cantidad de ojitos, les digo para que sea mucho más fácil para que ustedes sigan los pasos. Levantamos 3 cadenas y ahora ¿qué correspondería? En cada punto realizar varetas, aumento de varetas, ¿sí? Entonces deberíamos realizar 24 varetas, ¿sí? Porque en cada punto vamos a hacer un aumento. ¿Sí? Bien. Si nosotros quisiéramos saber cómo tenemos que hacer para comenzar con esta vuelta, ¿sí? ¿Sí? Les voy a mostrar, lo voy a desarmar. Y les cuento. Formamos un punto con el hilo y en vez de levantar 3 cadenas para hacer medias varetas, pongamos que serían 12 medias varetas. Hacemos 2 cadenas. Tomo lazada y en el mismo lugar hacemos 2 medias varetas por punto, ¿sí? Recuerden que se toma lazada y se cierran todos los puntos juntos. Bueno, y quedarían al final 24 medias varetas, ¿sí? Recuerden que esto lo tienen que hacer 2 veces para el ojito que van a realizar con medias varetas. Que serían, recuerden que tienen que hacer 2 por cada uno, ¿sí? Porque luego vamos a unirlo y vamos a ponerle un poquito de relleno. Y esto es lo que haríamos si lo quisiéramos hacer con medias varetas. Bueno, yo voy a completar con varetas y les muestro cómo continuamos. Aquí ya estaría por finalizar la vuelta de las varetas y lo mismo realizamos cuando hacemos las medias varetas, ¿sí? Sería un aumento por cada punto. Recuerden que este paso lo tienen que hacer para esta y también para la otra. Este punto me quedó mal. Lo voy a desarmar porque me quedó muy abajo. Cuando pasa esto, está bueno que hagan lo mismo que yo. Desarmen y vuelvan porque el color negro, ay Dios, es un color bastante complicado para ver. Así que sí, tengan mucha luz siempre cuando estén tejiendo con colores oscuros. Es una recomendación porque hay que cuidar nuestra visión. Bien, bueno, yo estoy tejiendo, como les dije, con cashmirón de verano. El cashmirón de verano es un hilo bastante brilloso, bastante sedoso. Entonces, cada vez que cortemos los hilos, los vamos a cortar largos. ¿Por qué? Porque ahora yo les voy a mostrar cómo esconderlo. Cortamos el hilo y sacamos con aguja lanera hacia arriba. Porque es un hilo sedoso, entonces los hilos sedosos tienden a quizá desarmar el nudito. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es cerrarlo con aguja lanera para que tenga una mejor terminación y podamos empezar mejor la vuelta siguiente. Acá están las 3 cadenas. Esto también lo pueden hacer en esta primera vuelta. Están las 3 cadenas, que sería la primera vareta, o si no las 2 cadenas, que serían la media vareta. Es lo mismo para todas las vueltas. Pasan el punto por completo, el siguiente a las 3 cadenas, lo pasan por completo, ¿sí? Con el hilo, lo pasan. ¿Y ahora cuál viene? El punto anterior, o sea, el último que hicimos antes de las 3 cadenas, que habíamos hecho al comienzo, y ahí quedaría el puntito finalizado y quedaría una mejor terminación. Y también nos quedaría el punto preparado para la vuelta siguiente. Entonces, nosotros ¿cómo hacemos para esconder? Hacemos un nudito y vamos pasando y escondiendo este hilo por dentro. Lo vamos escondiendo. Como les dije, corten una colita de hilo larga, principalmente cuando los hilos son sedosos. Hacen siempre un poquito para atrás, vuelven, pasan, ¿sí? Total lo esconden por dentro. No hay ningún problema, pero van a asegurarse así de que no se les desarme el nudito y que la pieza quede bien.
Siempre cuando estos hilos son sedosos, esta es la mejor recomendación para que estemos mucho más tranquilas de que igual también este ojo turco, como va a ser un móvil, no va a tener tanto movimiento ni tanta fuerza como si fuera un gran y un bolso, pero sí está bueno que uno lo haga. Entonces, aquí finalizamos la vuelta con 24 puntos. Recuerden, así tienen que hacer 4 iguales a este, porque este centro y este centro tiene la misma cantidad de puntos, ¿sí? Hacen 4 y así de este van a ser 2, con 12 medias varetas y 12 aumentos de medias varetas. O sea, van a finalizar con 24 medias varetas y van a ser 2, ¿sí? Continuamos con el color blanco. Formamos un punto con el hilo y nos vamos a posicionar en cualquiera de los puntos y pasamos. Realizamos 3 cadenas. Este paso es exactamente igual que vamos a hacer para aquí. Hablo de la cantidad de puntos, no del punto en sí. Aquí estamos realizando varetas y en este se va a realizar medias varetas, ¿sí? Entonces, vamos a levantar 3 cadenas y si hacemos medias varetas vamos a levantar 2 cadenas de altura. Bien, vamos a hacer, tomo lazada y en el mismo punto vamos a hacer un aumento, ¿sí? Yo les estoy explicando porque así no les explico el paso de las medias varetas, porque ya sabiendo cuál es el punto, realizan la misma cantidad de puntos. O sea, aquí estamos haciendo un aumento de varetas y si estarían haciendo estas dos, sería un aumento de medias varetas, ¿sí? Tomo lazada y hago una vareta. Porque recuerden que ahora la secuencia luego de realizar aumentos es un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, ¿sí? Entonces ahora correspondería un aumento, que serían 2 varetas en el mismo lugar o 2 medias varetas. Bien, así que así continuamos toda la vuelta. Sería un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y así toda la vuelta. ¿Sí? Hasta que completemos toda la vuelta. Y aquí finalizaríamos, terminamos con un punto, un aumento y nos quedaría un punto porque comenzamos con un aumento, ¿sí? O sea, una vareta. Así finalizaríamos la vuelta, cerramos, cortamos el hilo, cerramos como en la vuelta anterior. Yo ahora les voy a mostrar cómo hacemos esta parte de color blanco. De este haríamos 2, ¿sí? Para esta pieza. Y ahora, si nosotros lo haríamos con medias varetas, también hacemos 2 piezas con las medias varetas. Un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto en toda la vuelta, por 2 veces. Ahora yo les voy a mostrar cómo hacer esta parte blanca. Volvemos a formar un punto con el hilo y lo que vamos a hacer es colocarnos en cualquiera de los puntos. Y ahora la secuencia sería, ¿vieron que hicimos un aumento? Bien, en cada una de las vueltas de la vuelta anterior. Entonces ahora tenemos que hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento, o si no, un aumento, un punto, ¿sí? Esa es la secuencia que vamos a realizar a lo largo de esta vuelta. Si en los extremos vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Pero la secuencia sería, ahora luego de realizar aumento, sería un punto, un aumento. En este caso sería varetas. Levantamos 3 cadenas y vamos a comenzar con el aumento. ¿Por qué comienzo con el aumento? Porque luego cuando yo realizo el cierre con la aguja lanera me queda mejor para esconder el punto, ¿sí? Por eso realizo, si no pueden comenzar con un punto, ¿sí? Como ustedes lo deseen. Un aumento y ahora vamos a realizar un punto. Bien, ¿sí? Entonces, ahora vamos a realizar en los 2 siguientes puntos
vamos a realizar 3 medias varetas. Recuerden, medias varetas no, perdón, varetas dobles. Que se laza 2 veces y se cierra en 3, ¿sí? Vamos a hacer en un punto 3 varetas dobles. Ténganse a mano los ganchitos marcapuntos porque ahora vamos a marcar puntos. Bien, ¿sí? Comenzamos realizando así para no comenzar enseguida con las varetas dobles, ¿sí? Entonces hicimos un aumento, un punto y ahora en el punto siguiente realizamos 3 varetas dobles. Ahora en el siguiente punto vamos a realizar también 3 varetas dobles en ese mismo punto. Esto no cuenta como la secuencia, ¿sí? Esto es aparte de la secuencia de varetas. La secuencia de varetas que sería un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, ¿sí? Bien, esto sería algo más. Así que esto no se cuenta como secuencia, no se cuenta como aumento, como nada, sino como el extremo para formar la parte esta, ¿sí? Esta curvita que nosotros le hacemos a los ojitos para que no tengan esta formita redonda, ¿sí? Bien, entonces, luego de finalizar nosotros terminamos con un punto, entonces ahora volvemos con las varetas. Pero, ¿qué vamos a hacer? Antes vamos a contar. Vamos a contar. Desde que finalizamos las 3 varetas hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el punto número 11 vamos a poner un marcador, ¿sí? Bien. Y entonces ahora habíamos hecho un aumento, un punto, entonces ahora nos correspondería hacer en el siguiente punto un aumento de varetas. Un aumento, continuamos con un punto, que sería una vareta. Un aumento en el siguiente punto, ¿sí? Ahora punto por punto. Un aumento de varetas. Un punto solo. Un aumento de varetas. Un punto solo. Y así hasta que lleguemos al marcador. Un punto, un aumento. Ahora correspondería un aumento. ¿Sí? Bien, hemos hecho acá un punto, un aumento, un punto, un aumento y finalizamos con un punto. Muy bien. Con una vareta. Solo esto se enganchó en el ganchito. Vamos a sacar el ganchito. Y vamos a tratar de sacar el hilo del ganchito. Bien. Ahora hemos llegado al marcador, entonces lo que vamos a hacer en este siguiente punto son 3 varetas dobles, como hemos hecho en el otro extremo. ¿Sí? Y ahora en el siguiente punto también 3 varetas dobles. Y esto le da la formita del ojito. Hicimos 2 varetas dobles, ahora hacemos una más. Bien, en la secuencia, luego de realizar 3 varetas dobles, antes de eso hicimos un punto. Entonces ahora nos tocaría un aumento de varetas en el siguiente punto luego de las 3 varetas dobles. Vamos con un aumento de varetas dobles. De varetas, perdón. Ahora un punto.
un aumento, se me enganchan los hilos, punto, aumento, un punto, un aumento, y como hemos comenzado con un aumento, deberíamos finalizar con un punto solo, y está muy bien. Entonces, cortamos el hilo, lo vamos a cortar largo, recuerden, pueden cortarlo más corto si están tejiendo con otro hilo. En este caso es un hilo más sedoso y les recomiendo que lo hagan con un hilo más largo. Bueno, lo voy a cerrar y les muestro cómo quedó. Les voy a mostrar por las dudas si no se acuerdan cómo es el cierre. Recuerden, ¿no? Las 3 cadenas de altura, en el punto siguiente paso por completo, ¿sí? Porque por ahí se olvidaron. Paso por el punto siguiente, luego de las 3 cadenas, en el punto último que hicimos lo paso por el medio y ahí me quedaría el puntito. Ahora sí escondo los hilos. Bien, y aquí estarían los dos ojitos. Faltaría también este que tenemos que hacer con... Serían 2 de estos, 2 de estos y 2 de medias varetas. Siempre que quieran hacer este mismo modelo que yo les estoy compartiendo. Vamos ahora a tomar el color azul. Formamos un punto con el hilo y vamos a seguir con este, ¿sí? Bien, vamos a necesitar 3 ganchitos para identificar algo. Bien, vieron que nosotros aquí hemos hecho aumentos triples con varetas dobles, ¿sí? O sea, hicimos 3 puntos dentro de un punto, cuando generalmente a veces el aumento es con 2 puntos solos. Bueno, vamos a identificar dónde están esas 3 varetas dobles. Vamos a poner un ganchito en ese punto, en el otro y en el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada uno de esos puntos vamos a hacer puntos diferentes. Vamos a identificar los 3 primeros. Vamos a marcar porque los otros 2 luego ya sabemos dónde están. Pero vamos a marcarlos para saber cuándo comenzamos a hacer ese cambio de puntos, ¿sí? Bien. Ahora lo que debemos hacer es la secuencia. ¿Vieron que hicimos? Aquí hicimos un punto, un aumento, o un aumento y un punto, un aumento y un punto, un aumento y un punto, y en este ahora deberíamos hacer 2 puntos, un aumento, ¿sí? Bien. Entonces, recuerden que yo comienzo con aumento. Entonces, cualquiera de los puntos, me pongo, me posiciono, voy a sacar el punto, paso, ¿sí? Paso por aquí y realizo yo un aumento porque me queda mejor cuando realizo con aguja lanera el cierre, ¿sí? Entonces, comienzo con el aumento, las 3 cadenas de altura que serían mi primer vareta y luego con otra vareta más. Entonces ahora realizo una vareta y otra vareta más porque serían 2 puntos, ¿sí? Un aumento, 2 puntos por separado. Otra vez, un aumento y 2 puntos por separado. Pero aquí justo yo tengo que hacer una vareta y ya enseguida comienzo a encontrarme con estos ganchitos, lo cual me pide realizar varetas dobles nuevamente. Luego de finalizar con esas varetas dobles, continuamos haciendo la vareta que nos falta y el aumento, ¿sí? Bien. Comenzamos donde está el primer ganchito, que sería la primera vareta doble de ese grupo de 3 varetas dobles, y vamos a hacer una vareta doble. Recuerden que las varetas dobles no las vamos a contar como secuencia, ¿sí? Bien, aquí en este primer punto va una vareta doble. Sacamos el siguiente ganchito, en este van 2 varetas dobles en el mismo punto.
Y en este siguiente punto vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy, 3 varetas dobles en el mismo punto. 1, 2 y 3 varetas dobles. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación. ¿Sí? Bien. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, pero a la inversa. En este punto que continúa, volvemos a hacer 3 varetas dobles juntas. En el siguiente punto, lazamos 2 veces y hacemos 2 varetas dobles. Y en el siguiente punto, una vareta doble. Muy bien. Aquí finalizamos. Así que ahora, como habíamos finalizado aquí antes de comenzar las varetas dobles con una vareta, un aumento, una vareta, recuerden que las secuencias son 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Entonces aquí vamos, un aumento, un punto. Nos faltaría un punto para completar ese grupo de 2. Entonces, en este siguiente punto comenzamos con varetas y hacemos una vareta para completar el grupo y ahora un aumento, porque ya realizamos la vareta que nos faltó de las 2 varetas de la vuelta, ¿sí? Ahora una vareta y otra vareta. Y ahora un aumento. Y esto lo vamos a hacer hasta que nos encontremos nuevamente con las varetas. Las varetas dobles, si nosotros no las identificamos, vamos a ponernos aquí y el primer grupo lo vamos a marcar con 3 puntitos. En esos 3 puntitos nosotros tenemos que hacer varetas dobles, ¿sí? Así que seguimos tejiendo esta secuencia hasta que lleguemos aquí. O sea, una vareta, otra vareta por separado y ahora un aumento, ¿sí? Bien. Aquí ya llegué al marcador y finalizamos con una vareta. Entonces, vamos sacando los ganchitos, ¿sí? Porque ya llegamos, es más fácil sacarlos ahora. Y vamos a hacer, en el primer punto de las varetas dobles, vamos a hacer una vareta doble. En el segundo punto, vamos a hacer 2 varetas dobles en ese mismo punto. Y en el tercer punto, donde hicimos varetas dobles en la vuelta anterior, vamos a hacer 3 varetas dobles en ese mismo punto. Y ahora 2 cadenas de separación. Y volvemos ahora en este siguiente punto, otra vez 3 varetas dobles. Volvemos en espejo, ¿sí? En el siguiente punto, 2 varetas dobles. Desarmo porque se me desarmó el punto.
Bien, recuerden, 2 varetas dobles. Y ahora una vareta doble en este siguiente punto. Bien. Ahora habíamos finalizado con una vareta. Hacemos la otra vareta que completa la segunda vareta. Ahora hacemos un aumento de varetas. Y así hasta que lleguemos a terminar la vuelta, ¿sí? Ahora otra vez. 2 varetas. Una. Están cantando contentos los pájaros. Porque aquí está lloviendo y ellos están contentos que está lloviendo poco y, y pueden bajar a mi jardín a comer algún bichito. Uno. Ahora es el aumento. ¿Sí? Bien. Son horneros esos que están cantando. Bien. Se llaman horneros esos pajaritos. Seguimos con la secuencia hasta aquí. Y aquí estaría finalizado los 2 ojitos, ¿sí? ¿Vieron qué bonitos que quedan? Los pueden utilizar también como aplique, ¿sí? Lo pueden usar así como está solito y pueden colocarlo en un bolso, pueden realizar un granny y coserlo, donde ustedes quieran. Bueno, vamos a hacer 2, ya están hechos los 2. Obvio que cerramos con el cierre que yo les había comentado, ¿sí? Y vamos a hacer este, ¿sí? Esto es lo mismo que vamos a hacer si nosotros lo estamos realizando con medias varetas. Yo lo voy a hacer con varetas y también vamos a hacer la misma cantidad de puntos con medias varetas, ¿sí? Bien, nos colocamos en cualquiera de los puntos, realizamos un punto con el hilo y vamos a hacer la secuencia que hicimos recién, que serían 2 puntos, un aumento. Levanto 3 cadenas, siempre recuerden que yo comienzo con el aumento, ustedes pueden comenzar con los puntos. ¿Sí? A mí me resulta mucho mejor y me gusta cómo queda cuando yo lo realizo con aumento y luego con los 2 puntos por separado, ¿sí? Así que esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta, y toda esta secuencia son 2 puntos, un aumento. ¿Sí? Les voy a hacer un tramito que si nosotros quisiéramos hacerlo con medias varetas sería así, ¿ven? Medias varetas que se cierran todas juntas y serían 2 medias varetas, y cuando llegan a hacer el aumento serían así, en el mismo punto 2 medias varetas, ¿sí? Vieron que la vareta y la media vareta cambia el tamaño del punto, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un punto bajo es un punto más cortito. La media vareta es un poquito más alta, la vareta es más alta y la vareta doble es más alta. Entonces, nosotros cuando vamos cambiando el tamaño de los puntos también vamos cambiando el tamaño del círculo, ¿sí? Bueno, voy a desarmar acá, pero eso sería lo que ustedes tendrían que hacer si lo harían con varetas, con medias varetas, ¿sí? Que es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque tiene un poquito de tamaño más chico que este circulito. Bien. También les quiero contar que en el canal tenemos ya hecho un tutorial donde yo les comparto cómo hacer el ojo turco. También está realizado con cashmilón de verano, pero lo pueden realizar con cualquier hilado. Este está hecho, recuerden, con hilo de algodón. Así que miren lo lindo que queda. Bien, entonces aquí va el aumento. Les he compartido cómo se realiza el ojo turco de distintos colores también, y también cómo poder realizarlo en un granny de este tamaño, ¿sí? O sea, creo que es algo parecido a este tamaño, donde les comparto cómo realizar con el ojo turco circular en un granny. Así que si quieren pueden ir a mirar, está muy bonito, para que si les gusta el ojo turco puedan ir a ver ese video si es que todavía no lo han visto. Bien, así que esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, ¿sí?
Y aquí ya estarían finalizados los círculos, ¿sí? Cuando uno finaliza, como siempre, hacen el cierre con la aguja lanera, como les había compartido hace un ratito, y realizan ese cierre para que tenga una mejor terminación, ¿sí? Hacen 2 con las varetas, ¿sí? ¿Recuerdan? 2 y 2 con medias varetas, ¿sí? Y 2 de este. Bueno, ahora lo que vamos a comenzar a hacer es a cerrarlo. Esta unión que yo les voy a compartir ahora es la misma unión que se va a utilizar para este ojo, para este y para este, ¿sí? Bueno, vamos a poner revés con revés de las piezas. Vamos a tomar el hilo, vamos a poner un punto con el hilo y vamos a ponernos en la parte, vieron que nosotros tenemos un punto que es una espiga, ¿sí? ¿Ven? Bueno, esta espiguita tiene una parte de adelante y una parte de atrás. Vamos a utilizar la parte, solo vamos a tomar la parte de adelante y, obvio, la parte de adelante de la pieza de atrás. Pero, ¿qué pasa? La pieza de atrás sería la espiguita de la parte de atrás, ¿sí? Para que sea la parte de adelante. Tomamos el punto, lo pasamos, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a tomar la parte de adelante de este punto y la parte, obvio, de atrás del punto de atrás. No se ve bien porque es un color bastante oscuro y hacemos un punto deslizado. Tomamos un punto, va a coincidir, ¿por qué? Porque tenemos la misma cantidad de puntos, ¿sí? Entonces, tomamos la hebrita de atrás y la hebrita de adelante y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Es fácil, así que no es algo complicado. Sé que no se ve muy bien porque los colores oscuros suelen ser medios escurridizos, ¿sí? Para verse. Así que es un punto deslizado que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Y también esto mismo lo vamos a hacer en las otras piezas. ¿Sí? Bien. Y siempre vamos haciendo esto y en el momento en que nosotros tenemos que rellenar, le vamos a dejar una pequeña abertura para rellenar, ¿sí? Yo voy a continuar haciendo esto que es muy fácil, ¿sí? Y les muestro. Una vez que hemos tejido todo, dejamos una abertura pequeña y rellenamos. No rellenamos mucho, es solamente para que tenga un poquito de relleno, ¿sí? Entonces, luego de rellenar, voy a sacar el hilo, perdón, hice ruido con la bolsa de vellón. Bien, puse acá y continúan cerrando como venían haciendo con puntos deslizados, ¿sí? Entonces, cierran todo ahí y luego esto se cierra con aguja lanera, ¿sí? Como veníamos haciendo. Y aquí tendríamos finalizado uno de los ojitos, ven cómo está relleno, poquito relleno, y así como hicimos este, vamos a realizar este y este. O sea, este y este es el mismo ojito, ¿no? Este y este ojito, ¿sí? Yo voy a comenzar haciendo eso y también les cuento que cuando nosotros vamos a llegar aquí, en esta parte del ojito, nosotros vamos a tomar las cadenas y vamos a hacer lo mismo. Tomamos la parte del medio de las cadenas, así, y hacemos el punto deslizado. Eso se los voy a mostrar cuando llegue a ese punto, ¿sí? Bien, voy a realizar este ojito y luego les muestro. Aquí ya llegué a tejer una parte de este ojito turco que tiene más formita de ojo, ¿no? Bien, y ya llegué a la parte donde nosotros estamos por llegar a esta zona donde están las cadenas, ¿sí? Entonces, vamos a pasar aquí primero en este y vamos a hacer este punto deslizado y ahora llegamos a las cadenas. Cuando llegamos a las cadenas, pasamos las cadenas de este punto y pasamos las cadenas del otro punto,
¿sí? Nos pasamos por el medio. Es medio complicado porque están bastante apretaditas, pero se puede. Y pasamos y hacemos un punto deslizado. Con la otra cadena hacemos lo mismo, pasamos esa cadena, pasamos la otra cadena, tomamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Y luego continuamos haciendo los puntos deslizados como los veníamos haciendo, tomando esta hebrita de adelante y del otro punto tomamos la hebrita de atrás, ¿sí? Del punto. Tomamos el punto de atrás y hacemos un punto deslizado. Tomamos la hebrita de adelante de este punto y tomamos la hebrita de atrás del punto siguiente, ¿sí? Que sería el punto que continúa con este. Bien, si ustedes tienen ganas de hacerlo con aguja lanera a este cierre, lo pueden hacer. Si ustedes tienen ganas de hacerle otro tipo de tejido en el cierre de la vuelta, lo pueden realizar. Este es el cierre que yo les estoy sugiriendo. Lo voy a continuar haciendo y les muestro cómo queda. Y aquí ya estarían finalizados los 3 ojitos, ¿sí? Ya están todos preparados con su relleno y con su borde ya cosido, tejido en este caso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar las perlitas. Vamos a tomar el hilo, vamos a correr un poquito para atrás, ¿sí? Para que podamos tener un poquito más de lugar. Bueno, vamos a comenzar haciendo un nudo, dejando un hilo, una colita de hilo, y vamos a hacer unos nuditos en la punta, ¿sí? Para que no se nos caigan las perlitas. Y después este nudito se va a quedar con, va a ser para unir la borla que vamos a hacer después, ¿sí? Bien. Vamos a hacer la secuencia. Podemos utilizar la misma secuencia que hice yo allá, que sería una bola o una perlita verde, amarilla, un color rojo, este color y uno naranja, ¿sí? Ustedes pueden utilizar la cantidad de, obvio que tienen que encontrar, estas son cuentas de madera que le entren con una aguja. Entonces tomamos esta que es más pequeña y vamos a encontrarle dónde estaría, por ejemplo, la unión. Vamos a aprovechar esa unión y vamos a dejarla para abajo. Y vamos a pasar la aguja intentando que salga en el centro lo más posible, ¿sí? A ver, vamos a tratar de ver si logramos eso. Sí, esto luego se acomoda, ¿sí? No se hagan problema. Y que quede en el centro, ¿sí? Bien, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todas las cuentas. Entonces, otra vez, volvemos a utilizar el color verde, el color amarillo, uno que sea más color más rojo o fucsia, uno morado y el color este, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo, pasamos, ¿sí? Y vamos a colocar ahora el otro, pasando por completo. Nuevamente vemos si encontramos el cierre, lo vamos a poner acá y vamos a hacer lo posible por centrarlo, ¿sí? Entonces ahí lo paso y vamos a mirar cómo queda. Total, recuerden que esto se puede desarmar, ¿sí? Bien, ahí está puesto, ¿sí? Este centro no quedó bien en el centro, pero bueno, vamos a sacarlo y lo voy a acomodar bien y luego ponemos las cuentitas que continúan. Y aquí yo ya estuve pasando el del centro y hasta que continúo pasando el más grande. Entonces volvemos a hacer la secuencia de las perlas otra vez, pasando, ¿sí? Y ya finalizamos, estamos por finalizar.
¿sí? Entonces, hacemos así y aquí ya he finalizado la secuencia de las perlas. ¿Qué vamos a hacer acá? O sea, ¿qué le hice yo? Bueno, hice un nudito acá con el hilo, ¿sí? Es lo único que hice y le dejé una colita larga, le hice un nudo así, doble nudo, ¿sí? Para que esto esté ajustado. Ustedes, si tienen otra manera de hacerlo, siempre siéntanse libres de hacerlo como a ustedes más les guste. Esto siempre es una sugerencia y se está haciendo y mostrando la manera en que lo realice yo. Cuando llego a hacer los nuditos, hago un hilo largo. ¿Por qué? Porque este hilo largo lo voy a meter hacia adentro. Les voy a mostrar cómo lo hice yo y luego ustedes buscan su forma. Si les parece que esta les gusta, la pueden hacer. Bien. Una vez que pasamos, volvemos a pasar por aquí. Hicimos los nuditos, volvemos a pasar por aquí. ¿Sí? Y volvemos a pasar por el centro y escondemos esta colita de hilo. ¿Sí? Obvio, pero esperen que primero las vamos a pasar por las cuentas, o si no se me enganchó en el dedo. Bien. Pasamos primero por las cuentas, perdón, se me pasó eso. Y este hilo lo vamos a esconder por dentro. Vamos a tratar de dejar esta colita de hilo dentro del ojito, ¿sí? Bueno, y aquí estaría el cordoncito con las cuentitas y el ojito ya puesto, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es la bola. Para realizar la bola, lo que realicé fue todo el colores, con los 4 colores, lo tomé con mi mano, lo sostuve y comencé a hacer bola así, ¿sí? Vamos a ir girando varias veces hasta que me gustó el tamaño, la cantidad de hilo que queda la bola, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran. Vamos a cortar aquí y vamos a, sí, aquí vamos a sacar el hilo, aquí se corta, sí, vamos a sacar, cortamos y vamos el hilo, vamos a hacer el hilo que color azul, cortamos todo el hilo menos el azul y vamos a sacar bola, ¿sí? Y luego vamos a trabajar porque sé que vamos a hacer parte de bola, ¿sí? Y vamos a unirlo con este color, ¿sí? Bien, bueno, aquí la bola que queda abajo y aquí también lo que nosotros debemos hacer es tomar esto, el hilo con los hilos, el hilo azul, vamos a tomar con el ganchillo, ¿sí? Y vamos a hacer acá. Vamos a cortar acá y vamos a hacer un hilo con este hilo, ¿sí? Hacemos un hilo con este hilo aquí, pasando. Recuerden que también hay muchas maneras de hacer bolas y bien, ahí estamos. Y por eso por no me decidí que con la bola me encantó, aunque cuando lo vamos a hacer, ¿qué vamos a buscar? De hacer un vuelta. Hacemos un vuelta, sacamos un poquito y hacemos un vuelta. Es así para que forme la bola, ¿sí? Ahí está, bien. Una vez que hemos realizado eso, volvemos a poner el hilo con la boca negra y vamos a hacemos una vez más y vamos a poner la parte de atrás de la bola y vamos a hacer un nudito. Bien, hacemos un nudito, escondemos, pasamos hacia arriba, ¿sí? Porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora es un hilo con el hilo de arriba, ¿sí? Con este acá. Si la bola necesitamos separar, lo empezamos. Entonces ahora sacamos la boca negra y nosotros lo que hacemos ahora es esto, un nudito, unimos las piezas. Como utilizamos el mismo color, ¿sí? No tenemos ningún problema en hacer un nudito, ¿sí? Ahí estamos. Muy bien, una vez que hemos realizado este nudito, vamos a esconder estos hilos por dentro. Volvemos a poner la boca negra y pasamos el hilo por dentro, ¿sí? Y nos ponemos el hilo y pasamos por dentro y esta otra también. Y aquí estaría finalizado este hermoso tutorial. Vean qué bonita que quedó con esta borla y lo lindo que queda cuando le ponemos cuentas de colores. Sí, pueden realizarla también con color, con un solo color o lo que tengan en su casa, ¿sí? Bueno, miren lo bonito que queda. Les voy a mostrar. Este está hecho con hilo de algodón y este está hecho con cashmere de verano. Miren, quedó un poquitito más grande uno que el otro, pero están muy bonitos los dos. Y para que ustedes vean lo lindo que es, les voy a mostrar así, les continúo mostrando con las borlitas cómo quedan, ¿sí? Queda muy lindo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias. Gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, gracias por siempre estar apoyando al canal con sus, compartiendo los videos, con sus comentarios amables y amorosos. Y también siempre, como siempre, les recuerdo que en el canal estamos subiendo siempre tutoriales que se hacen para la mano, para las personas que tejen con la mano derecha y para las personas que tejen con mano izquierda. ¿Sí? Les doy muchas gracias y de corazón los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.